ciudad con Andrés Francel. Los viernes a las 8 de la mañana en Radio Universidad del Tolima 106.9 FM. Conéctate con la mejor música en nuestras calles. Muy buenos días, bienvenidos a Historias de Ciudad con el profe Andrés Francel en Radio Universidad del Tolima, Imaginación Sonora. Estamos en Historias de Ciudad, son las 8:05 de la mañana en Radio Universidad del Tolima. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en la Radio Universidad del Tolima y en nuestra transmisión de TikTok online. Hoy tenemos un momento muy especial, nuestras efemérides del día. Por las ciudades y sus memorias. Pues muy bien, resulta que hoy estamos celebrando el Día del Escultor y este día es un homenaje a nuestro amado Michelangelo Buonarroti, conocido en nuestro mundo español como Miguel Ángel, debido a que un 6 de marzo de 1475 nació este gran escultor que transformó nuestra historia a partir de su gran virtuosismo y de su trabajo absolutamente disciplinado que logró evidentemente generarnos unos íconos que son inolvidables para nuestra historia. Michelangelo, además de escultor, fue también pintor, todos recordamos la Capilla Sixtina, pero también fue poeta. Hay un conjunto de poemas que nos dejó mientras estaba pintando la Capilla Sixtina que son reveladores y son encantadores porque nos cuenta lo que iba pensando, lo que iba sintiendo mientras iba desarrollando esta magnífica obra. Resulta que como eran unos andamios tan altos, era muy difícil estar bajando para ir al baño, así que el pobre Michelangelo Buonarroti nos cuenta que tenía que estar orinándose encima y al final del día salir decente. Se empezaron a descubrir algunas esculturas de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Se empieza a descubrir Herculano, Pompeya, y entonces está en boga coleccionar piezas de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Michelangelo toma una escultura, la lleva a una exposición y dice que es una escultura griega y un mecenas la compra como escultura griega. Posteriormente lo llaman Ludovico Sforza y le dice, venga, ¿cómo así que esta escultura es griega? Pero están diciendo que esto no es griego, sino que esto lo hizo usted. Y el hombre le dice, bueno, eso puede pensar usted, pero si alguien que sabe de arte la compró como escultura griega, es porque evidentemente es una escultura griega. Fue un tipo que tuvo muchísimas anécdotas con un virtuosismo increíble. A mí me gusta mucho la escultura del Moisés, tanto Michelangelo como Leonardo da Vinci, por realizar los trabajos, digamos, de empezar a estudiar los cadáveres y estudiar su anatomía perfectamente, comprender cómo funcionaba el cuerpo humano. En aquel momento era realmente un proceso prohibido hacer todas estas disecciones, por lo que ellos tenían que negociar con las personas que cuidaban las morgues y tomar unos sombreros con velas que se pegaban a la copa para poder acceder a estos cadáveres. Y finalmente nos dejaron unas obras magníficas, sobre todo los dibujos, los estudios, y luego evidentemente se convertirían en grandes esculturas para la historia. Así también como La Piedad, es una obra preciosa en la que sale una virgen que parece del mismo tamaño de Jesús, por lo cual fue criticada. Dijeron, venga, pero ¿cómo va a ser esa mamá tan grande para ese hijo tan chiquito? Porque sale la virgen con sus piernas abiertas y sosteniendo entre sus brazos a Jesús moribundo, por eso se denomina La Piedad. Y también le dijeron, venga, pero esos están como de la misma edad, ¿cómo va a ser que la mamá está igual de joven o inclusive más joven que el hijo? Y él dijo que debido a la condición sacra y virginal de María, se conservaba como si fuera todavía una niñita luego de haber tenido a su hijo y de que a los 33 años se muriera. Su vida está llena de muchas anécdotas, de muchas grandes obras. En arquitectura también fue un increíble maestro, así que bueno, es una invitación para que recordemos a Michelangelo Buonarroti y el homenaje que le hace nuestro universo a su día de nacimiento, el 6 de marzo de 1475, hace 551 años. Y como es el Día del Escultor, tenemos hoy
un invitado. Así que vamos con nuestro invitado. Muy bien, vamos a hacer un homenaje al maestro Enrique Saldaña, uno de quizás el escultor vivo más importante del Tolima. Enrique Saldaña ibaguereño, que nació hacia 1960 en esta ciudad musical, nos ha dejado un legado impresionante. Recordaremos la Casica de Ulima, la escultura de Juan Pablo II, la escultura de Omaira. Muchísimas de sus obras están por toda nuestra ciudad y el departamento, y vamos a hablar un poco hoy sobre nuestros escultores, y vamos a comenzar, como no, por el gran maestro Enrique Saldaña, con un texto que tengo de base que ha sido preparado para conmemorar la obra de Enrique Saldaña y que parece que va a ser publicado este año. Así que vamos a leer unos apartes y vamos a seguir hablando sobre el maestro Saldaña, pero también sobre varios de nuestros artistas. Este texto se llama El paisaje creado por Enrique Saldaña. El paisaje cultural del Tolima tiene en Enrique Saldaña uno de sus grandes configuradores y transformadores. Heredó la potencia indigenista del gran Julio Fajardo, quien acometió las obras escultóricas monumentales a mediados del siglo XX en el departamento y asimiló las corrientes conceptuales posteriores para crear una obra que vincula tanto las comunidades de expertos en arte como a los ciudadanos que se reconocen en los símbolos que ha fabricado. En este punto, quiero que recordemos, por supuesto, a nuestro gran maestro Julio Fajardo de Honda, Tolima. Julio Fajardo perteneció a ese movimiento que denominamos el indigenismo. Este fue un concepto en el cual los artistas latinoamericanos empezaron a buscar sus raíces. Tomaron en cuenta el cubismo desarrollado en Europa por Picasso, por Braque, y a partir de ello empezaron a buscar cuáles serían los símbolos de nuestra historia. Por eso tenemos allí el boga de Julio Fajardo en el edificio del Banco de la República. Tiene también muchas obras en varios lugares del Tolima. Fue inclusive el que creaba los bustos de Rojas Pinilla. Claro, cuando cae Rojas Pinilla es condenado por haber sido el artista favorito del dictador y empezó a sufrir un proceso de proscripción. Darío Ortiz, el gran pintor ibaguereño, también sacó un libro que se llama Testigo Frágil de la Memoria y Testigo de la Frágil Memoria. Y en él nos cuenta un poco sobre la vida del gran Julio Fajardo. Y resulta que Enrique Saldaña y Julio Fajardo se unen en ese precioso boga en granito rojo pulido que tenemos frente al Banco de la República por dos motivos. El primero es que casi no reconocemos a las escultoras que ha tenido el Java con el gran Julio Fajardo. Era su mano derecha en el taller que tenían en el barrio La Pola, que tenía el maestro Fajardo en el barrio La Pola. De este modo, cuando el maestro Enrique Saldaña estaba pequeñito, iba a visitar el taller del maestro Julio Fajardo y evidentemente observar esas grandes obras que estaba construyendo el maestro Fajardo lo pregnó del arte y a partir de allí comenzó su vida alrededor de la escultura, aprendiendo las técnicas que había visto de niño con su tía María Lilith Saldaña en el taller del maestro Julio Fajardo. Y ello condujo a que alrededor a finales de los 90 y comienzos de la década de los 2000 fuera precisamente Enrique Saldaña quien se encargara de restaurar el boga. Claro, a pesar de ser en granito rojo pulido, la roca también tiene sus patologías, tiene algunos problemas que se van generando por la incidencia del sol, la incidencia de la lluvia, de todos los fenómenos ambientales. Así que el maestro Enrique Saldaña intervino la obra de Julio Fajardo y la dejó tan preciosa como la tenemos en la actualidad. Y resulta que todos hemos soñado con interactuar con estas obras, por eso a veces hacemos videos en los que hablamos con el boga y nos cuentan sus historias. En un video que generé sobre ellos, hice esa misma relación que tenía María Lilith Saldaña con Enrique Saldaña y con Julio Fajardo, hablando de que la Casica de Ulima sería una especie de prima que tendría el boga, y en ello vamos construyendo toda una narrativa familiar en nuestro espacio público. Y debido a ese deseo de que nuestras esculturas vayan viviendo, vamos a llamar nuestra primera canción de la jornada, que se denomina Las Esculturas de María Elena Walsh,
una artista argentina que fue escritora, compositora, letrista, poeta, una mujer muy importante que produjo esta canción muy conocida en nuestra actualidad. Siempre es importante que estemos pensando en esas mujeres que han liderado nuestra transformación. Sí, bacano, ¿no? Se interrelacionan las historias. Caray. Hermoso. ¿Cuál es el perfil? ¿El 8M es el Día de la Mujer? Vea, pues. Ah, bueno, ya no alcanzamos. Pero bueno, vamos a hablar de una. Claro. Para que empiecen a decir, ¿cuál mujer que no celebre nada, que no respete? Vean las relaciones. ¿Qué Pablo es la efemeridad? Después de esto, entonces, volvemos con secciones femeniles o invitados. Seguimos con el invitado. Porque vamos a seguir hablando de RR. Seguimos hablando de Enriquito Saldaña, caray. De nuestro gran amigo Enriquito Saldaña. Un saludo a mi querido Enriquito Saldaña. Ahorita hacemos los cortes para irlos montando. Es que no me queda tiempo para publicar todos los videos que tengo, amiga. Y ahora en clase es peor, amiga. Pero bueno, ahí vamos. Sí. Ah, bueno, muy bien. Sí, es que eso como siempre se va conectando y desconectando. Porque es que mira cómo escurre. Bueno, está para puro comercial. La Universidad del Tolima te refresca. 80 años refrescándote. Ah, FTZ, mira. Muchas gracias, Felicita Grilluna del Moyura. Ahora. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie. Pero si una sombra amada para siempre las borrase, qué dolor caería sobre buenos aires. Muy bien. Desde la mañana hasta la noche. Pero pongo aquí. Estás escuchando Radio Universidad del Tolima. La voz del patrimonio. Experiencias y saberes que construyen ciudad. Ocho y 20 de la mañana en Radio Universidad del Tolima, la imaginación sonora. Estamos hoy en el Día del Escultor, conmemorando el 6 de marzo de 1475, cuando nace nuestro amado, el gran Michelangelo Buonarroti. Y estamos hoy también trayendo a los estudios de la Universidad del Tolima al gran maestro Enrique Saldaña, y estamos abordando un texto en el cual vamos itinerando por su existencia, el escultor más famoso de la segunda mitad del siglo XX en nuestra tierra. Esta característica de ser icónico entre todos los grupos humanos tiene una relación directa con su capacidad de representar esencialmente el paisaje cultural, es decir, el entorno físico e inmaterial al que dota de sentido para convertirlo en un dispositivo simbólico. La obra de Enrique Saldaña ha transformado nuestra concepción de ser tolimenses y de ser ibaguereños. Es muy importante que siempre recordemos que las esculturas, que los monumentos en el espacio público nos permiten resignificar lo que hay allí y transformar nuestra visión de mundo. Siempre que vemos al Boga del que estábamos hablando hace un momento o a la Casica de Ulima, somos otro tipo de tolimenses que tienen unos íconos que no tenían los tolimenses que vivieron antes de la existencia de ese tipo de íconos.
íconos. Por eso es tan importante hablar de ese paisaje que se crea alrededor de la escultura, del sentido de vida que empezamos a tener a partir de esos monumentos. Esta condición de Enrique Saldaña radica, a mi juicio, en que no evita temas. Por el contrario, Enrique Saldaña aborda cada reto artístico con la disciplina necesaria para ser un cronista de su tiempo y un creador de futuros. De este modo, podemos encontrar sus bellas obras sobre la naturaleza, como Los Venados, que encontramos en el municipio de Venadillo, y en el Salado. Cuando vamos a entrar al Salado, allí lo encontramos en ese triángulo que hay cerca del antiguo retén del Salado, las garzas en el parque deportivo, que están un poco ocultas, pero las tenemos también allí en el separador, muy cerca del pebetero de 1970, que todavía reposa allí como una ruina urbana. O las dantas en el Parque del Libertador, siempre que vayamos al Libertador, además de ver al primer Bolívar que tuvo Ibagué, que luego fue trasladado para generar una réplica de Tenerani, podemos ver unas danticas, esos animalitos que son de la familia de los elefantes, que mueven su hociquito, o tapires también, como se les denomina. Inclusive hay una vereda en Ibagué que se llama la vereda Dantas, y podemos ver allí los animalitos interactuando con nosotros, que es un mensaje muy bello también, porque es eternizar nuestra fauna, generar una conciencia e invitarnos a proteger nuestros recursos naturales, que siempre están en peligro. Así que es muy importante adquirir esa conciencia. Cada una de estas esculturas contiene el medio en el que se desarrollan y lo convierte en parte de la obra. Sus venados de bronce saltan y rompen con la fuerza de gravedad. Nos permiten olvidar el peso de las formas terrestres. Esto es muy importante en el sentido que cuando vemos las esculturas, muchas veces también parece que fueran simplemente elementos del paisaje, que fueran cotidianidad, pero cuando las observamos a fondo hay algo que me gusta muchísimo de Enrique Saldaña, y es su capacidad de representar con absoluta claridad la naturaleza, con un realismo absoluto, y también de dotarlas de ingravidez. Es decir, cuando vemos a estos venaditos saltando, realmente creemos que están rompiendo con la fuerza de gravedad, y eso es un elemento que me gusta muchísimo en la concepción de la obra. Asimismo, cuando acomete el reto de generar las aves, es maravilloso, porque esas garzas están volando, inclinadas entre la naturaleza, y bueno, sería también muy importante hacer un llamado para que hiciéramos también esa restauración de las obras, o al menos el mantenimiento, para que podamos disfrutar con su apreciación. Así que es muy importante que no dejemos que se pierdan las obras. En Virgen Hermosa, un grupo escultórico, pero que está deteriorado. No sabemos quién fue el escultor o la escultora, no sabemos en qué año se hizo, pero queremos hacer un proceso de mantenimiento y en lo posible de restauración del monumento, para que vayamos adquiriendo y reforzando la memoria sobre nuestras obras. Las dantas caminan indiferentes a la presencia humana, lo que les vale el calificativo de los animales más inocentes. Esas dantas que vemos en el Libertador tienen esa característica de ser como los capibaras, unos amigos de todos. Ellos se les dice que son muy inocentes porque no rehuyen a la presencia humana, y por eso son animales que también suelen ser cazados y comidos, porque su carne se parece a los cerdos. Pero evidentemente tenemos que proteger a nuestra fauna. Simultáneamente, su sonoridad espacial es una síntesis de la geometría sintética espiritual, diversos mecanismos plásticos de la ingravidez y el talento para convocar la belleza. Esta escultura de sonoridad espacial está ubicada por la calle 10 frente a la Biblioteca Soledad Rengifo, y hace parte de esta gran propuesta que se logró concretar a principios de la década del 2000 para generar un museo a cielo abierto en Ibagué, para que Ibagué realmente fuera una ciudad de las artes, y que esa calle 10 que conecta Cerro Gordo con Pan de Azúcar se convirtiera realmente en el escenario de la cultura tolimense. Estuvo liderada por Darío Ortiz, el gran pintor y mecenas de nuestro arte en el Tolima y principalmente en Ibagué. Fue uno de los gestores que lideró el proceso del Museo de Arte
del Tolima, así que es muy importante visitar esta obra que está allí y que rompe también con la obra de Enrique Saldaña, en el sentido que no es una obra figurativa, sino que es una obra abstracta. Claro, también, como muchas otras obras, ha sido vandalizada. Recordemos, por ejemplo, el homenaje a la raza Pijao que está en la calle 19. Allí tenemos una exaltación de la etnia Pijao que está con una lanza disparada al infinito, pero muchas veces le quitan la lanza y le ponen diversas cosas como pañales, pantaloncillos, y deberíamos proteger un poco más nuestros íconos, que son los que están hablando sobre la grandeza de ser tolimenses. Un momento trágico, como la muerte de Omaira en la avalancha de Armero, se convierte en un símbolo eterno de reconceptualización de las rocas, los lazos y los maderos que entristecieron a la nación televisada. En un momento maravilloso en que Omaira salta lazo, de un mundo a otro, para que permanezca eternamente en nuestra memoria como la niña que luchó contra la adversidad. En el Parque de la Memoria de Armero tenemos una escultura muy bella de Omaira, y lo que hizo en este caso Enrique Saldaña fue reconceptuar ese lazo con el que se trataba de sacar a Omaira del lodo luego de la avalancha del 13 de noviembre de 1985 en Armero, pero que quedó atrapada por maderos y rocas y debido a la ausencia de una draga que permitiera desalojar el lodo, finalmente Colombia vio la muerte de Omaira por televisión. Pero Enrique Saldaña la trae a la vida y la deja saltando entre esos dos mundos, ese mundo televisado donde todavía está viva, pero finalmente ese mundo en el que se desvaneció el mundo cruel de la realidad. Es una obra muy bella que vale la pena que vayamos a visitarla. Y precisamente vamos a escuchar a R.E.M. con Losing My Religion, una canción que tiene como base varias obras artísticas preciosas y que inclusive cuando vemos el video notamos cómo los mismos artistas están posando como si fueran esculturas. Así que con todos ustedes, R.E.M. y Losing My Religion. Oiga, esto están invitando a votar por todas partes. No hacen sino llegar mensajes de vota, vota, vota. Vota, vota. Yo quiero que pase todo esto. Eso nunca se acaba, Lejita. Y en la temática. Pasa una reflexión, ¿no? Pero toda esa contaminación y esa publicidad, ahí sí no la quitaron ahí. Como tuvieron para poner, tuvieron que tener para quitar. Y está, pero En otro mundo quizás. En otro mundo. Sí. Por ejemplo, la casita de Leonor Buenaventura de Valencia, se la tiraron horrible y además de que la tiraron horrible, le pusieron toda esa publicidad. Vea. Microphone. No, aquí todas las personas me conocen. Ahí vamos. Es que aquí voy poniendo la música para que escuche más, ¿cierto? Mientras tenemos el corte musical. Es que voy aquí para leyendo todo el asunto cuando pin, vote por no sé quién, vote por no sé quién. Ay, Dios mío. A las 40 yo voy a hacer cenitas porque sí o sí me que sonar la señal de recto. Yo hicieron la convocatoria. Ah, listo. Perfecto. Todo bien, Sofi. ¿Esa es la hora de París?
Entonces, esa fue la luz esta mañana. Lo mato, todo tipo la hora mal enseguida. Hola, espera, loco. Ustedes están dando cuenta. Sí, güey. Sí, güey. Sí, es que el tiempo acaba muy rápido, ¿cierto? Y poniendo cancioncitas más todavía. No, y más y larga. Creo que cuando quiera la cortamos. Se va a acabar. La última. Va a hablar menos entonces. Son las 8:34 de la mañana en Radio Universidad del Tolima, Imaginación Sonora. Y estamos hoy con el especial del Día del Escultor, conmemorando el nacimiento de Michelangelo Buonarroti el 6 de marzo de 1475. Y estamos haciéndole un homenaje al maestro Enrique Saldaña y a todos los escultores del Tolima, pero evidentemente centrados en la labor de nuestro gran maestro Enrique Saldaña. Haciendo un recorrido por algunas de sus obras, es una obra bastante amplia, así que no podemos abordarlas todas, pero tratamos de hacer lo mejor para que aquí en los micrófonos de la Radio Universidad del Tolima siempre estemos en contacto con nuestra ciudad. La desnudez de la escultura de la familia en el Parque de la Paz es la naturaleza del encuentro de los cuerpos y la celebración de la biología en una flor que nos recuerda la importancia del amor y del sexo. Y luego la figura reposada del Papa Juan Pablo II, embebida en los muros de la catedral, en su labor de guía espiritual y abnegación solidaria. Un mismo artista que no elude la importancia de su trabajo en la construcción de comunidad y en el planteamiento conceptual a través del arte. Esto es muy bello porque Enrique Saldaña comete asimismo la composición de una familia, de un elogio hacia la sexualidad, hacia la desnudez, como perfectamente la representación de un papa de la Iglesia cristiana. Y esto nos habla un poco de su versatilidad y del compromiso con proponer conceptos y resoluciones materiales alrededor de lo que necesitan las instituciones y la ciudad. Es obligatorio hablar de la Casica de Olima y su logro al elegir un cuerpo femenino indígena. Escapar de la presión de los símbolos europeos y permitirnos apreciar la belleza de sus sólidas curvas naturales a incendiarse por la intolerancia. Su mirada está altiva hacia sus dioses atmosféricos, porque a pesar del dolor se encontrará con la potencia del volcán, ese mismo que condujo a la eternización de Omaira. Así como Julio Fajardo dotó a la historia tolimense de un boga altivo, Enrique Saldaña le otorgó un símbolo de resistencia y fuerza femenina inspiradora e inmarchitable. Este ícono que crea Enrique Saldaña en la Casica de Olima lo considero muy importante porque la elección de la modelo tiene que ver con la apariencia que tenemos en Latinoamérica. Es decir, no se buscó una belleza aria, una belleza estandarizada hollywoodense, sino cómo concebimos la belleza en Latinoamérica. Y esto es un núcleo de potencia bastante importante porque inclusive a comienzos del siglo XX, cuando el Banco de la República trató de hallar una imagen sobre el país, atendía al nacionalismo cosmopolita, es decir, ¿cómo hacemos para valorar lo que tenemos en nuestro país, lo que tenemos en nuestra región, pero ampliarlo hacia el mundo? Y por ello, cuando vemos la imagen del Banco de la República, vamos a encontrar una figura que trata de ser indígena, pero trata de tener todos los componentes europeos. En este caso, Enrique Saldaña con la Casica de Olima hace un viaje en el tiempo y trata de imaginar aquella mujer que fue quemada en la hoguera. Es una leyenda, yo todavía al menos no he encontrado los documentos que nos permitan afirmarlo, pero es la leyenda de que una líder indígena de la tribu de los Dulimas trató de negarse o se negó absolutamente a la conversión al cristianismo. Debido a esa negativa, los españoles le habrían aplicado el Malleus Maleficarum, la tortura de las brujas, que era el libro de la Edad Media, mediante la cual se aplicaba lo que conocemos como la Inquisición. Al quemarla, ella realmente lo que hizo fue asumir
absolutamente con serenidad su castigo y dijo que igual se iba a encontrar con su Dios, así que no había ningún problema. Esta leyenda también nos la relata Edmundo Facchini, quien se cree que es realmente el creador de esta leyenda que nos habla de Ivanasca y Enuil. Es decir, Ivanasca sería la misma cacica de Ulima, pero el maestro Saldaña nos dice es que Ivanasca nunca existió, Ivanasca fue una creación de Edmundo Facchini, por lo tanto ella era una cacica pero de la tribu de los Dulima. Sobre esta tribu tampoco tenemos información, pero hace parte de nuestra narrativa local. Así que es muy importante encontrar esta escultura en la que vemos las formas femeninas indígenas americanas y también cómo está uno de sus brazos convirtiéndose en llama, quemándose para encontrarse con sus dioses en este trágico episodio de nuestra historia. Y para ello vamos también entonces a ambientar a esta gran cacica de Ulima con una canción de Anybody See My Baby de Rolling Stones, para que nos imaginemos como si la cacica de Ulima estuviera paseando por las calles de la Tercera, como si esta mañana fuéramos a la plazoleta de Santa Librada y no la encontráramos. ¿Para dónde se ha ido nuestra hermosa cacica de Ulima creada por Enrique Saldaña hoy en el Día del Escultor? ¿Alguien ha visto a mi chica? ¿Alguien ha visto a la cacica de Ulima? Anybody See My Baby en la voz de Mick Jagger. Oh, yeah. Tú me dijiste 8:40, vea. ¡Ja! Soy más obediente si ve que me tienen bien amaestrado en la casa. ¿Cómo? ¿Qué? La corta cuando quiera, mi amor. Yo no voy a discutir con usted porque usted es la que manda. She's gonna forgive anybody's in my baby. ¿Ya está lloviendo? Llueve en la ciudad musical de Colombia. Sí, ha estado bastante frío. Yo quería que estuviera sequito porque necesitamos fundir en la obra. Pero igual, yo a trueno relampagué, hay que fundir. Abierta la convocatoria pública para la elección de rector o rectora de la Universidad del Tolima, periodo 2026-2030. Inscripciones al correo eleccionesinstitucionales@ut.edu.co. Pero si ve cómo somos de juiciosos, ¿no? Enero hasta el 6 de marzo. Consulta los requisitos, etapas y cronograma en los canales oficiales de la Universidad del Tolima. www.ut.edu.co. En las calles, Dime. en el autobús, en las aulas, Nah, igual ahorita podemos cortar otras. en la imaginación sonora de nuestros oyentes. Se escucha 106.9 FM. Ocho y 43 de la mañana en Historias de Ciudad con el profe Andrés Francel, aquí en Radio Universidad del Tolima, la imaginación sonora. Recordemos que la Universidad del Tolima, pública, gratuita y de alta calidad, ha comenzado su ciclo lectivo de 2026 esta semana. Estamos felices recibiendo a todos nuestros estudiantes. Nuevamente hay un récord de estudiantes matriculados en la educación superior en la Universidad del Tolima. Tenemos año de elecciones rectorales, así que están abiertas los espacios para la postulación a quienes quieran ser rectores de nuestra mágica Universidad del Tolima, de la que nos sentimos muy orgullosos en nuestra casa y nos permite que nuestro pensamiento se expanda para estar descubriendo siempre nuevas posibilidades de transformación de nuestra historia. Y hoy, en el Día del Escultor,
patrocinado por la Gaitana Café Arte, que nos invita a que vayamos a disfrutar allá de los conversatorios con escultores. Va a estar el maestro Enrique Saldaña, también nuestras escritoras, pintoras, en fin, allí hay unos espacios en los que podemos siempre celebrar el arte. Hoy estamos haciendo un homenaje a Enrique Saldaña en el Día del Escultor, el día que conmemora el nacimiento de Michelangelo Buonarroti el 6 de marzo de 1475. Que, así como estábamos hablando de la cacica Dulima, que era pues una líder indígena, y así como hablamos de diversos personajes importantes para nuestra historia, principalmente desde las élites, Enrique Saldaña también tiene otro tipo de trabajo más popular. Su tributo a las personas sencillas y sabias mediante la representación de personajes populares burlados en su época y que logran la inmortalidad gracias a él, así como los valores campesinos que fundaron asentamientos humanos, son producto de su sensibilidad por los problemas sociales, que aborda con la misma responsabilidad estética y conceptual que sus homenajes a los grandes artistas como Garzón y Collazos y a los líderes indígenas de la cultura Pijao. Estamos hablando entonces en este caso de la Guacharaca y Badana, dos esculturas que están en el Museo de Arte del Tolima y que han sido muy criticadas porque eran personas que se volvieron del paisaje popular, casi habitantes de calle, que tenían un comportamiento inhabitual con respecto a esas maneras de relacionarnos en la sociedad. Y generalmente pues habían quedado simplemente en el rumor popular, pero Enrique Saldaña los llevó a la dignidad de ser personas fundamentales del siglo XX. Y eso ha sido muy criticado porque también hay muchas personas que piensan que la representación artística solo debería hacerse para los grandes personajes. Los demás no tendríamos esa dignidad. Sin embargo, hay muchos casos en la historia principalmente en Italia, en donde se ha jugado, por ejemplo, Caravaggio casi la vida tomando a las personas de las plazas de mercado, a las prostitutas, para generar la forma de las santas y los santos del cristianismo. Esto le acarreó muchísimos problemas, pero también una admiración absoluta del mundo del arte en su tiempo. Así que Enrique Saldaña retoma esta posibilidad de que representemos a nuestros personajes comunes. No hay en ello ningún misterio para desarrollarlo. También en los campesinos, el homenaje que tenemos en Cajamarca, que nos habla de la importancia de valorar las personas que están produciendo nuestros alimentos en el campo, que todos los días están luchando contra el clima. Precisamente nosotros estamos aquí resguardaditos, pero los trabajos del campo siempre tienen que estar pendientes de que las plantas puedan desarrollarse para que en la ciudad podamos tener nuestros platos de comida, así que es muy importante que siempre estemos valorando. Y cómo no, la escultura de Garzón y Collazos que podemos encontrar en el cementerio San Bonifacio. Y aquí una invitación: cuando vayan al cementerio San Bonifacio, fíjense en que es una cruz perfecta con un anillo o una aureola sobre la cruz. Es un diseño que buscó que tuviéramos una síntesis del cielo en la tierra, es decir, esa comunicación entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. El paisaje urbano tolimense durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI es una consecuencia de la potencia creadora de Enrique Saldaña, a quien encontramos el privilegio de un historiador espacial, de un creador de íconos que nos definen como seres de ese espacio entre las tierras nevadas y el Valle del Magdalena. La naturaleza, las víctimas, los campesinos, los héroes, los mitos y los líderes culturales transitan junto a Enrique Saldaña, quien ha esculpido un himno a esta tierra, a este aire, a esta agua y a este fuego que denominamos Tolima. Y con esta comunión de vivos y muertos vamos a escuchar, cómo no, el cadáver exquisito de Fito Páez, una relación entre las técnicas de creación artística del movimiento surrealista que surgió hacia 1924, la relación con Evita Perón, que si bien era parte de las élites, también convocaba a los movimientos populares, algo similar de lo que estamos hablando en la obra de Enrique Saldaña. Así que vamos aquí con Cadáver exquisito de Fito Páez. ¿A qué horas tenemos que terminar? Ya casi, ¿cierto? Ah, bueno, perfecto. Lo que usted ordene, capitana. Usted sabe que yo solo le obedezco, mi capitancito precioso. Ay, Dios mío, todo puede ser malinterpretado.
Me toca esperar que pasen las elecciones para poder ser yo. Ah, no. Ah, sí, hasta junio, ¿es que es? Ahora, ¿cómo me controlo yo? No, me compa. Claro, es complejo. Tanto dolor. La vida gira en contradicción. Claro. Más conquista en mi corazón. ¿Dónde estaba cuando pasó lo que Aquí vamos a cerrar entonces haciendo la mención a algunos escultores y vamos a cerrar con el ballet Cascanueces para contar la historia de las figuritas que vuelven a la vida y tal. O sea, no me va a demorar casi nada, ¿cierto? Me vas a desconocer, vas a decir, ay, esta persona cómo maneja de bien el tiempo. Si de nada sirve vivir, buscas algo por qué morir. ¿Cómo va la transmisión? Super, hiper, mega, recontra genial. Oh, yeah. Ay, sí, ¿verdad que yo tengo clases? ¿Dónde estabas Tú cuando me trajiste las llaves, ¿cierto, hermosa? Ay, Dios mío. hablándote al espejo sola? Gracias, my baby. Hermano, ¿sí, my baby? La tristeza y escribir. Celebro la Ah, bueno, cuando vaya a comenzar el solo de piano, entonces la quitamos. ¿Listo? Y finalizamos el programa. Acá leyendo lo último, contando cascanueces y nos fuimos. Filosofar, él lo siente loco, soy el mar, el mercado, el exquisito no te mentirá, en la quinta esencia de la música, dentro mío en el amor y el odio, tener que pensar, preferiría tu sonrisa toda la verdad, avanzo un paso, retrocedo y vuelvo a preguntar, Cuando tú me digas, para no cambiar jamás, todo es imperfecto a morir. Oh, ahí ya podemos cortarla. Cuando me digas, Esta es la radio de la imaginación dale, a la sonora. que sabe. 8:51 de la mañana en Radio Universidad del Tolima, Imaginación Sonora. Seguimos aquí en Historias de Ciudad con el profe Andrés Francelo, hoy en un homenaje a los escultores por el Día del Escultor, que conmemora el nacimiento de Michelangelo Buonarroti en 1475, 551 años disfrutando de este magnífico ser humano que ha inspirado a tantos otros. Y para finalizar este programa sobre nuestros escultores, vamos a hacer unas breves menciones. Claro, muchos se nos quedarán por fuera, pero es parte de esa posibilidad de que sigamos celebrando. Recordemos a Pedro Cabrera, un artista huilense que vive en nuestro territorio y que ha realizado unas obras muy importantes como la escultura del instrumento musical que tenemos en el Parque Murillo Toro, los murales que tenemos en cerámica en la plazoleta de los artesanos, el mural que tenemos sobre el Coliseo de la calle 42 y cuyas obras también se expusieron durante mucho tiempo en un restaurante Shalom que quedaba por la tercera entre novena y octava. Pero también hay una de sus obras muy bella que está en el Museo de Arte del Tolima. José Augusto Rivera es un escultor de Herbeo reconocido internacionalmente, cuya obra Ritual de Reconciliación está en el Panóptico o a las afueras del Panóptico de Ibagué, pero que también llegó a los jardines del Vaticano. Israel Rosso fue un maestro, nacido en Ibagué en 1940, fue formador en la Universidad del Tolima y fundador del Museo Rosso en el barrio La Paz de Ibagué, que tiene más de 250 obras. Mardoqueo Montaña, también ibaguereño, destacado por su investigación en arte precolombino y su labor docente, quien nos dejó también algunas obras que están instaladas en el Consejo Municipal. El gran Julio Fajardo, creador del Boga, quien estuvimos haciendo una breve reseña. Rosendo Gil, quien nos dejó Sonata y el Monumento a la Pola. María Victoria Bonilla Balón, nuestra querida Totoya,
quien nos legó la bambuquera y la escultura de las telecomunicaciones, Olmer Rojas, que nos legó las esculturas del Parque de la Música, varios monumentos como la Sombrerera, la Flor de Ocobo, que han contribuido significativamente al patrimonio escultórico de nuestra región. Los felicitamos a todos y a todas, les agradecemos por transformar nuestro paisaje a través de la escultura y vamos a despedirnos con una anécdota. Hacia 1892, Piotr Ilich Tchaikovsky creó el ballet Cascanueces. Los cascanueces eran unas figuritas que generalmente representaban a los altos dignatarios rusos y también alemanes. Se popularizó muchísimo este motivo de regalar durante la Navidad estos cascanueces. Entonces eran unos soldaditos, unos militares pues de alto rango, a los que se les apretaba bien fuera la mandíbula o las manos, con los cuales se podía romper nueces. Se llamaban cascanueces porque era un modo de representar cómo las élites consumían otro tipo de comidas a las que generalmente no accedía la gente común. Pues resulta que dentro de este cuento que ambienta Piotr Ilich Tchaikovsky, a una niña le regalan un cascanueces y ese cascanueces entonces cuando todos se van a dormir empieza a tener una aventura de lucha con otros soldaditos, con muñequitos de miga de pan que van peleando contra el ejército de los ratones, un poco como si fuera el Toy Story del siglo XIX. Así que en este momento, cuando reviven las esculturas, vamos a despedir este programa de Historias de Ciudad con el profe Andrés Francer en Radio Universidad del Tolima, Imaginación Sonora, con un fragmento del Cascanueces que se llama La Marcha del Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky de 1892. Muchísimas gracias por su compañía, un gran abrazo y los mejores deseos en este Día del Escultor. Muchas gracias. Y a quienes nos acompañaron por la transmisión online, muchísimas gracias, la mejor de las energías. Luego sacaremos algunos fragmentos. Gracias a Alejita Caviedes por la compañía y a Paola Ormechea en el máster, detrás de cámaras, detrás de todo. Pásenla muy rico, muchas gracias. Bye bye.